Hola a todos, soy el profesor Luis Meneses y vamos a ver ejercicios de triángulos 2. Ejercicio número 1 del bloque 1. Dice lo siguiente, tenemos el triángulo ABC, cuyos lados AB y BC, hablando de sus medidas, son iguales. Con eso te piden calcular el valor de ¿quién? El valor de alfa. Listo. En primer lugar, es un triángulo isósceles. Al ser isósceles, a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Quiere decir que si él vale para este lado, él vale alfa, para este otro lado, a este también le corresponde el valor de ¿quién? El valor de alfa. Muy bien. ¿Qué sabemos? Que la suma de los tres ángulos interiores deben de sumar ¿cuánto? 180 grados. Así es. Tenemos que hacer sumar 180 grados. Y decimos así, alfa más alfa, 2 alfa. Ese más 100 grados pasa al otro lado a restar. Cuya diferencia es ¿cuánto? 80 grados. Ese 2 pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, tenemos que alfa, ¿cuánto vale? 80 entre 2, 40 grados. Este debe ser tu respuesta para el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2, te dan el triangulito, donde te dicen que estos dos son iguales, él vale 100 grados, te piden calcular el valor de teta, que es un ángulo exterior al triángulo. Además, te dicen que esto vale alfa. Hay que agregarlo así. Observa lo siguiente. Es isósceles, igual que el ejercicio anterior. Si él vale alfa, él también vale alfa. ¿Y eso es debido a qué? A que a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Ahora, la suma de los tres angulitos, ¿cuánto debe ser? 180 grados. Entonces tú vas a decir, alfa más alfa, 2 alfa, más 100, igual a ¿cuánto? A 180 grados. Resolviendo, tenemos que alfa, ¿cuánto vale? 40 grados. Una vez que hemos calculado alfa, nos piden el valor de ¿quién? El valor de teta. ¿Ya? Recuerda que alfa vale ¿cuánto? 40 grados. Listo. Ahora vamos a aplicar nosotros una propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Nos dice lo siguiente. Si quiero calcular el ángulo exterior, ¿qué tengo que hacer? Sumar estos dos ángulos interiores. Ojo, estos dos ángulos interiores para que me dé el exterior. Por lo tanto, teta, ¿qué va a ser igual? A la suma de ¿cuánto? De 100 más ¿cuánto? Más 40 grados. Por lo tanto, teta es igual a ¿cuánto? Sumando tenemos 140 grados. Este sería tu respuesta para el ejercicio número 2. Para el ejercicio número 8 del bloque 2, dice hallar el perímetro. Además te dicen por dato que este triángulo es un triángulo ¿de qué tipo? Del tipo equilátero. ¿No es cierto? Si es equilátero, todos sus lados deben de ser iguales. Eso es lo que te indica ser ese tipo de triángulo. En pocas palabras, te está diciendo que estos dos lados deben de ser iguales. Listo, ya son iguales. Hay que resolver esa ecuación. X pasa al otro lado y el menos 13 pasa al otro lado. Recuerda que cuando pasa al otro lado hacen lo contrario. Si por aquí estaban restando, al otro lado pasan sumando. Y si por aquí estaban sumando, al otro lado pasan restando. 5x menos x, 4x. 15 más 13, 28. ¿Cuánto vale el valor de x entonces? Este 4 pasa al otro lado a dividir y me va a salir 7. No es la respuesta, porque lo que te está pidiendo el problema es hallar ¿qué cosa? Hallar el perímetro. Para hallar el perímetro basta con determinar uno de los lados. Recuerda que es equilátero y si conoces uno de los lados, conoces los tres lados del triangulito.
Entonces voy a reemplazarlo aquí. Sería 7 más 15. ¿Cuánto es 7 más 15? 22. Quiere decir que este lado, ¿cuánto vale? ¿O qué valor tiene? ¿Qué medida tiene? 22. Si él tiene la medida de 22, él también tiene la medida de 22 y él también tiene la medida de 22. ¿Y eso es por qué? Porque el triángulo es equilátero. Muy bien, nos piden calcular el perímetro. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Sumando los tres lados. 22 más 22 más 22. ¿Cuánto es eso? 66. Este recién llega a ser el perímetro del triángulo equilátero. Tu respuesta. Para el ejercicio número 10 nos piden determinar el perímetro del triángulo BCD. Tenemos los siguientes datos, que AB mide 8, BD mide 3. Observa lo siguiente, para el triángulo ABC estos dos angulitos son iguales. Quiere decir que a ángulos iguales le corresponden lados iguales, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esto vale 8. Muy bien, ahora tú sabes por propiedad que la suma de estos dos ángulos interiores te da el exterior. Alfa más qué ángulo te da 2 alfa. Necesariamente tiene que ser alfa. Eso hace que este triángulo sea isósceles. Si es isósceles, a ángulos iguales le corresponden lados iguales. De esta manera. Entonces tenemos este triangulito donde estos dos laditos son iguales. Ya está, ya puedo conocer el perímetro del triángulo BCD. ¿Cómo se calcula el perímetro de ese triángulo? De la siguiente manera. Sumando todos sus lados. Sería 8 más 8 más 13. ¿Eso es igual a cuánto? A 29. Esa sería tu respuesta para el ejercicio número 10. Para el ejercicio número 12, te dan el siguiente triángulo, que es un triángulo rectángulo, y cuyos lados, estos dos que están al costado de 90 grados, miden o tienen el mismo valor. En pocas palabras, lo que te están diciendo es que este triángulo es un triángulo ¿de qué tipo? Del tipo isósceles, donde él vale 90 grados. Es un triángulo bastante conocido. Es el triángulo de 45 y 45 grados. Si vale 45 grados, entonces decimos que la suma de los dos interiores te da ¿qué cosa? El exterior. 45 grados más 90 grados igual a 5x. Esto es 135 igual a ¿cuánto? A 5x. ¿X cuánto vale? 27 grados. Recuerda que el 5 que está multiplicando ahí pasa al otro lado a dividir a 135 y te va a dar como resultado x igual a ¿cuánto? A 27 grados.